Shalom, shalom amigos. Shalom, shalom hermanos. Bendiciones, bendiciones amados. Es un placer saludarles nuevamente a través de este precioso medio. Es una gran bendición de parte de nuestro Padre Celestial Yahweh y del Salvador de nuestras vidas, Yeshua HaMashiach. Qué bendición, mis amados. Es un enorme privilegio el poder estar nuevamente con ustedes a través de una enseñanza más, un estudio más de las Sagradas Escrituras, la bendita palabra de nuestro Padre Celestial Yahweh. Que sean todos bienvenidos, mis amados, amigos, hermanos, siervos de Yahweh. Su amigo y hermano en el Mashiach Yeshua les saluda desde Comayagua, Honduras, Centro de América. Eliezer Nolasco Hernández los saluda y los sigo invitando a mis amigos, amados hermanos, sean ustedes muy amables de regalarnos su suscripción al canal, un like, un comentario, pues realmente es de gran bendición para nosotros el que usted pues con un clic en su tablet, computadora o celular nos puede regalar su suscripción al canal, comentario, manito arriba, mis amados, pues es una enorme bendición aún estar con vida y tener el privilegio de poder estar trabajando en este precioso proyecto, mis amados, de vida para siempre. Obviamente conociendo lo más precioso. Yo suelo estar conociendo a profundidad sus sagradas escrituras. Obviamente tanto el concepto como el contexto de la escritura es importantísimo, maravilloso, realmente es fundamental que tanto el concepto como el contexto de lo que leemos en las sagradas escrituras, en la Biblia, en la Torá, mis amados, y sobre todo también en este caso que vamos a hablar de las cartas de Pablo, las cartas de Shaul, podamos tener el concepto y el contexto correcto, mis amados, porque eso es fundamental, realmente eso es fundamental, es lo que no se nos ha enseñado, es lo que se les olvidó realmente a los traductores, se les ha olvidado que el concepto y el contexto es hebreo totalmente, y eso no tiene discusión, eso realmente no está en discusión, que el concepto de lo que es la Biblia, tanto el Antiguo Testamento, el Taná, como también el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, es un concepto hebreo y un contexto hebreo, y eso es lo importante que debemos de conocer. Triste y lamentablemente, las cartas de Pablo cayeron en manos de seres humanos que no tenían pues mucho conocimiento del hebreo. Obviamente lo hicieron con alevosía y ventaja, lo hicieron ya premeditadamente, lo hicieron ya con una mala intención de sacar todo lo limpio, todo lo kosher, como se dice en hebreo, toda la comunicación que Pablo pudo plasmar con un pensamiento hebreo, pues lastimosamente lo tradujeron a un pensamiento griego, lo sacaron de lo que es lo kosher, lo limpio, lo bueno, lo santo, y lo pasaron a un contexto sheker, que es una mentira, que es que es lo que no sirve, que eso es lo que hoy en día se tiene. Realmente triste, lamentablemente, las palabras limpias de Pablo, la verdad que Pablo explicó, porque Pablo muchas veces dice, no miento, dice Pablo, yo estoy diciendo la verdad. Obviamente se estaba refiriendo a la Torá escrita, a la Torá que se le había dado a Moche. Triste y lamentable, estamos en tiempos bien de decadencia completa, cuando hoy el ser humano no le interesa realmente indagar lo que está estudiando, lo que está oyendo, incluso lo que está enseñando en la iglesia, donde es responsable de poder dar la verdad, llevar la verdad, la palabra limpia, como mi Padre Celestial se la dio a Moisés. Bendito sea nuestro Padre, Baruch sea el Creador de los cielos, que nos está regalando en estos tiempos la oportunidad de poder regresar de esa mentira que el sistema grecorromano nos ha puesto y poder volver a la senda antigua, volver a la Torá, al pensamiento hebreo, al camino trazado por Yeshua HaMashiach a través de sus mandamientos, como lo es la Torá, mis amados. ¡Qué bendición! Es una enorme bendición, un privilegio el poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a ver la segunda parte de una serie pues que el Creador nos está regalando para que conozcamos a profundidad lo que es la vida de Pablo, el pensamiento, la forma de pensar de Pablo. Pablo, por ser obviamente un varón hebreo con una mente circuncidada y un corazón circuncidado, Pablo obviamente lo que tenía en su mente en el momento que Pablo está escribiendo estas cartas para poderlas mandar a diferentes lugares, Pablo conocía todo el contexto del lugar y de las personas, de los seres humanos que vivían en esos
lugares para poder mandar esta carta. Sin lugar a duda que es un enorme problema, es realmente algo bien complicado que hoy en día podamos hacer entender a las almas, a las nefesh, a los seres humanos, que hemos estado equivocados, que hemos estado, o que estamos, mejor dicho, equivocados, porque estamos metiendo todo el contexto de Pablo, lo estamos metiendo en una sola olla, en una sola canasta, cuando realmente no funciona de esa manera. Por eso se han creado tantos dogmas, tantas diferentes y malas interpretaciones de las cartas de Pablo, porque obviamente no conocemos el contexto de cada una de las cartas de este varón. Mis amados amigos, mis amados hermanos, nosotros debemos realmente de empezar a escudriñar esto a profundidad, porque es un graso error realmente, es un graso error pensar que el mismo contexto con el que se le escribe a los corintios, que era un pueblo realmente malo, perverso, prácticamente los de Corinto, que era un lugar entre Italia y Grecia, un puerto prácticamente, este puerto que tenía obviamente mucha afluencia de visitantes, de personas, de comerciantes y también de turistas. Era un pueblo, como quien dice, Sodoma y Gomorra, era un pueblo perverso. Entonces Pablo, cuando visita por primera vez y después manda cartas, obviamente Pablo sabía qué clase de contexto tenía para poder escribirle a estas nefesh, a estas personas. Cada una de las cartas de Pablo, por lo menos cada una de las cartas tiene 3 contextos, cada una, y son diferentes. 3 contextos y son diferentes, porque el sistema político, religioso y económico que estaba viviendo, por decir, Corinto, a donde manda 2 cartas, la primera y segunda carta de Corinto, obviamente, pues no era el mismo contexto que estaban viviendo los de Tesalónica, por decir algo, o los de Galacia en Gálatas, o los de Colosa en Colosenses. No era el mismo contexto, bien político, bien sea económico o sea religioso, obviamente no era el mismo. Incluso el contexto filosófico en el que vivían los de Corinto no era el mismo concepto que vivían los de los diferentes otros lugares. Así que, mi amado, pues vamos a seguir viendo esto tan maravilloso, y hoy vamos a ver pues cuál es el propósito fundamental del llamado de Pablo. Propósito fundamental del llamado de Pablo, porque Pablo no fue llamado para rebelarse contra la Torá de Yahweh, contra los mandamientos del Creador, para formar grupos que hoy son conocidos como iglesias. No, ese no es el propósito fundamental del llamado de Pablo. Pablo realmente, como lo dice su escritura, sus escritos maravillosos en el libro de los Hechos 9:15, que va a ser el primer texto que vamos a leer, para que veamos realmente que Pablo, un hombre conocedor de la Torá, de la ley que se le dio a Moisés, aunque obviamente tenían muchos tacanó, muchos pensamientos y mandamientos de hombre que se le habían agregado, porque así ha pasado desde que se le da la escritura a Moisés. Esto ha sido a lo largo de los años, ya casi son 3.500 años los que se le dio la Torá a Moisés, y hasta el día de hoy se sigue tergiversando, se sigue sacando de contexto, se sigue obviamente pensando obviamente que la escritura obviamente es para hacer negocio, pero no, la escritura es un manual precioso de vida, la escritura es un mapa el cual nos está regalando la oportunidad de retornar nuevamente al Edén, porque eso es el objetivo principal de la Biblia, de la Torá, de los mandamientos de mi Padre, es regalarnos la oportunidad de retornar al Edén, de donde fue sacado nuestra primer patriarca y matriarca, como lo es Adán y Eva, por desobedecer la Torá. Nuevamente mi Padre, a los descendientes de Adán, que somos nosotros, usted y yo, nos está regalando la oportunidad de retornar a esa tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, conocido como el Edén, que en Revelaciones Apocalipsis dice que se llama la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Así que eso es realmente la Biblia. La escritura no es una amuletillo para hacer dinero. La escritura no es nada de lo que hoy en día se piensa y cómo se toma. La escritura, mi amado amigo, mi amado hermano, es un manual precioso de vida eterna, que todos aquellos seres humanos que realmente teman a los mandamientos de mi Padre, confíen en ese Cordero puro y sin manchas, que dio su vida en el madero, en la cruz, en la estaca de ejecución,
como lo es Yeshua HaMashiach, porque vuelvo a repetir, la sangre derramada en el madero, en la cruz, mis amados, es hebrea y no es griega ni romana. Así que nosotros confiamos en Yeshua, en el Mashiach hebreo, en el descendiente del cuarto linaje del pueblo de Israel, porque así estaba escrito y porque también él lo confirmó con sus palabras en Juan 4:22. Vamos a leer, mis amados, Hechos, el libro de los Hechos 9:15, dice la escritura, exaltando a Yeshua HaMashiach. Leemos este escrito precioso, dice Hechos 9:15. Pero el Adón le dijo: ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los goín, aún dice hasta los reyes, como también a los hijos de Israel. Mire qué precioso. Dice el 16, porque yo mismo le mostraré cuánto él tiene que sufrir por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre, dice Yeshua, está mandando a Ananías, a Ananyat, para que pueda ir donde Pablo. En ese momento, Pablo está ciego, Pablo está hospedado en un lugar donde fue tomado por Yeshua. Yeshua se le presenta y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le dice Yeshua. En ese momento dice que Pablo cayó al suelo por el resplandor de la cabó, de la gloria de Yeshua, y queda ciego. Después Yeshua manda a Ananías a buscar a Pablo para que lo pueda sumergir, o sea, para que lo pueda bautizar, como se dice, y obviamente pues que pueda ungirlo como el 12º talmidín, como el 12º discípulo. Así que esta historia es preciosa, triste, pero muy triste, lamentablemente. Todo lo kosher, lo limpio, todas las palabras kecher, todas las palabras limpias, porque kecher es comunicación, o sea, toda lo limpio, la comunicación limpia que Pablo pudo plasmar en sus cartas, triste y lamentable, a la hora de traducirlas a los diferentes idiomas, se ensuciaron de una manera que hoy pues están bien contaminadas, y de ahí nos estamos alimentando, y de ahí se está alimentando al pueblo cuando hay cualquier cantidad de palabras dentro de los escritos en nuestros idiomas que no son correctamente traducidos, e incluso hay muchos que son nombres de los dioses griegos que existían en esos tiempos. Así que, mis amados, pues hemos leído cuál era el objetivo principal, primordial de este varón llamado, lo conocemos como Pablo, pero en el nombre correcto, verdadero, que fue escrito por sus padres es Shaul, porque él es descendiente, obviamente, del 12º linaje, como ya lo sabemos, como él lo dice en Filipenses 3:5, descendiente del 12º linaje del pueblo de Israel, conocidos como los benjaminitas. Obviamente esta casa, la casa 12 con la casa 4, hicieron una sola alianza. Bueno, mi Padre Celestial Yahweh los unió para que formaran la casa del sur, como se conoce en este momento, o los judíos. Los otros 10 linajes son conocidos como los gentiles, como los goyín, que fue a la diáspora, la que no han regresado, porque realmente los 10 linajes no han regresado todavía a la tierra de Israel. Y ese es el deseo de mi Padre Celestial, de un día retornarnos a esa tierra prometida para que podamos estar en el reino milenial con nuestro Mashiach Yeshua, gobernando, reinando. Y obviamente pues dice en el libro de Isaías que todos los que no suban a guardar Shabbat y Rojodesh, luna nueva como se conocen las traducciones, dice que tendrán serios problemas con mi Padre Celestial. Todos los que en este momento desechan, abominan, odian, detestan lo que es guardar el verdadero día de reposo, como lo es el Shabbat, en esos tiempos, pues lo tendrán que hacer obligados, porque si no lo hacen, tendrán serios problemas con mi Padre Celestial Yahweh, que ya dijo: el que no suba a guardar Shabbat y Rojodes y las fiestas establecidas por él en el reino milenial, tendrán serios problemas con mi Padre Celestial. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, vamos a ir a otro texto precioso también, como lo es Gálatas, para que veamos que Pablo con su propia boca dice que él ha sido llamado para dar a conocer el nombre de Yeshua a los gentiles, a los 10 linajes, a la casa del norte, para que a través de este discípulo que fue discípulo a los gentiles, cuando los otros 11 discípulos fueron discípulos
a los judíos. Ellos fueron para llevar el nombre de Yeshua. Eso predicaban los otros discípulos, a los yahudí. Se iban a las sinagogas y hablaban de Yeshua, hablaban del mensaje de vida eterna, del mensaje de salvación a través de guardar mandamientos y confiar en Yeshua HaMashiach. Eso era lo que los otros 11 talmidín o discípulos hacían, mientras que Pablo andaba en las naciones, andaba a los lugares donde Yeshua lo mandó para que pudiera dar a conocer su nombre, porque eso era lo que en ese tiempo no se conocía. Obviamente, pues había mucho conocimiento de la Torá y de otras creencias que se estaban levantando. Vemos que Pablo, Shaul, es tomado, este varón, para poder llevar el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua, eso es lo que Pablo llevaba, eso es lo correcto, eso es lo que realmente debemos de conocer y de entender, que Pablo no fue llamado, mis amados amigos y hermanos, para poder crear religiones nuevas, para poder crear dogmas o para estar en contra de los mandamientos de Yahweh. Por supuesto que no, mis amados. Pablo jamás en ningún momento quebrantó tan siquiera uno de los mandamientos. Desde el momento que él viene a conocer la Torá verdadera, como lo era Yeshua, la Torá hecha carne, hay un escrito que Pablo dice que todo lo que él había aprendido anteriormente, tratándose de enseñanzas de hombre, de pensamiento humano, él lo desechaba y lo tomaba como basura para seguir la verdadera interpretación de Yeshua, nuestro Moré, nuestro maestro. Qué precioso, es maravilloso realmente. Vamos a ver, pues, dice Gálatas 1:16, dice, el 15 dice, pero cuando Yahweh, quien me apartó desde antes de yo nacer y me llamó por su misericordia, por su rajamín, y eligió, dice, revelarme a su hijo para que yo lo anuncie, para que yo anuncie a Yeshua, dice, a los gentiles. Mire qué precioso, mire qué precioso. Debemos de conocer realmente cuál es el llamado principal, fundamental, primordial de Pablo, cuál fue el llamamiento al ministerio de él. Realmente fue para dar a conocer el nombre de Yeshua, porque la Torá la conocía muy bien Pablo. Obviamente tenía conocimiento de Torá porque en eso se veía crecido, aunque tenía muchos dogmas, muchos tacanó, muchos pensamientos de hombre y todo, porque era algo que en esos tiempos estaba levantando, que fue que le pusieron un cerco de pensamientos de hombre a la Torá, y obviamente se habían salido prácticamente de la Torá, pero aún así él seguía teniendo temor a los mandamientos de mi padre, seguía celebrando el Shabbat, las fiestas y todo. Incluso había sido circuncidado, dice, al 8º día, y no solamente de su prepucio, sino también de su corazón y de su mente, él había sido circuncidado. Por eso cuando él viene a conocer a Yeshua, esa ceguera que tenía por dogmas, por pensamientos de hombre, por religiosidad, porque eso era lo que Pablo se le cayó cuando vio a Yeshua, se le cae la religiosidad que él tenía. Y dice Pablo, porque lo dice, es precioso lo que dice el libro de a los Gálatas, cuando Pablo dice que él era seguidor de tradiciones, dice, y lo vamos a leer, mis amados, dice, y como era más celoso, dice Gálatas 1:14, como era más celoso por las tradiciones heredadas de nuestros padres que la mayoría de los judíos de mi edad, entonces ascendí, dice Pablo, con mayor rapidez que ellos en el judaísmo tradicional. Tradiciones, pensamientos de hombre. Eso es lo que hoy en día existe. No lo quiere entender el mundo entero, no lo quiere entender, no lo quiere aceptar, peor. Tienen que entender que lo que tiene son tradiciones griegas y romanas, nombres falsos. Todos los nombres que a lo largo de los años nos han enseñado son falsos. Debemos de entender que son falsos. Todos los nombres que nos han enseñado, el del Mashiach, Yeshua, que han dicho que es Jesús y Jesucristo, falso. El nombre que le han dado a nuestro Padre Celestial, Yahweh, el creador de los cielos y de la tierra, como lo es Señor, como Dios, Jehová, son falsos todos esos nombres, mis amados. Nuestro Padre Celestial, Yahweh, tiene su verdadero nombre y es Yahweh. Como él dijo, todos conocerán mi nombre, un nombre Kadosh, santo, como se dice, un nombre en hebreo, un nombre maravilloso que él tiene, que fue el nombre que él le dio a Moisés. Y el de Yeshua, no digamos que es un preciosísimo código de vida.
Así que Pablo lo dice claramente, cuál es el objetivo del llamado de él, cuál es realmente el propósito del llamado de él. Ahí está. Él no dice que fue llamado para hacer religiones, grupos o para estar en contra de la Torá del Creador. No dice eso. Él dice que fue llamado para anunciar el nombre de Yahshua a los gentiles, a los 10 linajes que habían crecido y que aún están entre las religiones y que aún están entre los pensamientos de hombre, entre las enseñanzas, entre los pueblos a lo largo del mundo. Ahí están esos 10 linajes todavía con una mente grecorromana contaminada, mis amados. Contaminados en todo sentido, en lo que se come, en lo que se habla, en lo que se oye, en lo que se predica dentro de las iglesias. Ahí está contaminado el pueblo del Padre. Así que vamos a ir a otro contexto precioso, y algo de lo que debemos entender es que muchas veces en las escrituras hallamos como que si Pablo se contradijera, como que si Pablo en una carta está diciendo una cosa y en la siguiente carta se contradice. Aparentemente eso parece que fuera, pero no. ¿Por qué es esto? Pues estas confusiones vienen a través de que nosotros no conocemos el destinatario final de cada una de las cartas de Pablo. Los diferentes problemas que tenía cada una de estas congregaciones, como los Gálatas, los de Colosa, los de Corinto, los filipenses, los de Éfeso, no eran el mismo problema. No estaban lidiando con el mismo problema. No, mis amados, realmente de todas las cartas donde mandó Pablo, creo que los de Corinto era el pueblo más perverso. Creo que los de Corinto era el pueblo realmente más sucio, porque realmente vivían una inmoralidad sexual tremenda. Allá hacían orgías y ritos sexuales, pero a más no poder, porque esas eran las creencias que ellos son. Pablo habla bastante de la inmoralidad sexual en el libro a los Corintios. Pablo realmente, porque el concepto y el contexto de estas cartas se ha olvidado, mis amados. Realmente ya no se enseña de la forma correcta, de la cual fue intencionada para enseñarnos a nosotros. Vamos a leer algunos escritos donde vamos a ver que aparentemente Pablo como que se contradiciera Pablo, porque en un texto dice una cosa y en el otro texto dice otra, porque es a diferente, es lector, a diferente lector. Imagínense la carta que le manda a Roma, la carta que manda a Roma. En Roma, ¿quiénes estaban? Habían judíos que ya conocían de la Torá, había gente de su propio pueblo, personas letradas, personas educadas y personas con dinero. Así que si leemos detenidamente la carta a los romanos, como se conoce, pero que realmente es la carta a los judíos, porque ellos eran los que estaban en ese lugar de Roma, estaban en Italia, lo que habían eran judíos que tenían 200 años de haber sido expatriados aproximadamente, tenían 200 años los judíos de vivir ya dentro de Italia, porque habían sido expatriados y sacados de Jerusalén, de Israel, y expatriados a Roma. Entonces Pablo les manda cartas, obviamente porque ya le manda esta carta y el contexto que está en esta carta y el concepto es diferente a las otras, porque Pablo está hablando con personas que ya conocían de la Torá, pero que empezaron a rechazar al Mesías. Personas que Pablo les anunciaba el Mesías y ellos lo rechazaban. Ellos decían, no, ¿cómo vas a creer? El Mesías para nosotros no ha venido. Como aún lo siguen creyendo nuestros amados ajín, hermanos Yahudí. Entonces, así que es importante conocer todo esto. Por eso hay muchos textos que nosotros pensamos que Pablo se contradice. Bueno, pero ¿cómo es esto? Decimos nosotros que en Romanos dice una cosa y que en Gálatas dice otra cosa diferente y que allá en Filipenses dice algo diferente. Es por lo mismo, porque no conocemos, porque no se nos ha enseñado la verdadera interpretación de cada uno de los textos sin sacarlo de contexto, conociendo el concepto en el momento que Pablo estaba escribiendo. ¿Qué es concepto? Concepto es pensamiento escrito o pensamiento hablado. Ese es concepto. Concepto es escribir lo que yo estoy pensando para que aquella persona lo conozca, lo mire o lo oiga.
lo lea, lo oiga. Entonces, ese es el concepto que se nos ha olvidado. Y no digamos el contexto. El contexto es ver en qué situación está viviendo la persona o el pueblo a quien se le está escribiendo para poder empezar a redactar lo que se les va a mandar. Pero lastimosamente eso no lo enseñan, no nos han enseñado eso. Ahora realmente vamos a las iglesias a hacer desórdenes, a hacer un gran griterío, a llorar, a oír falsas profecías, a ver falsas sanaciones. A eso se va hoy a la iglesia. Se pasan 2, 3 horas en un solo molote y ya se regresa uno para la casa. Y es una rutina, es un círculo vicioso que pasan años y años, pero no se le enseña a la persona, al alma sedienta y necesitada de conocer la verdad. No se le muestra con las sagradas escrituras cuál es la verdad que dejó mi Padre Celestial escrita en ella. Vamos a ir al libro de Romanos para que mire usted, mi amado. Libro de los Romanos. Mire esta preciosa carta a los judíos en Roma. Esa es la forma correcta de decir. Carta a los judíos en Roma, conocida como Romanos. Miren lo que dice 7.1. Póngale atención porque muchas veces leemos a la carrera. Seguramente, dice, ustedes saben, hermanos, les dice Pablo a los judíos, pues hablo a aquellos que entienden la ley de Yahweh, la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Mire qué bonito. O sea, Pablo, esta carta, por decir una de las tantas que tiene, esta carta es exclusivamente para nuestros amados ajenos yahudí. Es exclusiva. Como la exclusividad a estos varones que ya conocían de la Torá, que habían sido exiliados a Roma, Italia, obviamente Pablo les habla con autoridad, con un conocimiento de que ellos entendían esto. Lo que ellos no aceptaban era que se les estaba anunciando un Mesías. Pero ellos conocían la Torá, habían sido temerosos y siguieron siendo temerosos dentro de Italia porque lo dice tanto la historia como también los escritos. Entonces es precioso conocer el contexto, mis amados, el contexto político, el contexto geográfico. Mire, por lo menos cada una de las cartas tiene que tener 3 contextos. Pero por lo menos la carta a los de Corinto tenía 6 contextos, mis amados. Tenía contexto geográfico, histórico, económico, filosófico, religioso y doctrinal. Por lo menos la carta de los Corintios a Corinto, que era un lugar entre Italia y Grecia, que obviamente estaba a las orillas del océano y que tenía 2 puertos. Había mucho comercio, mucho visitante, obviamente había muchas personas que llegaban a conocer todos los palos que tenían en Grecia, más que todo en Atenas, donde Atenas realmente era un lugar donde existían cualquier cantidad de dioses. Y iban a pagar votos, a hacer promesas. Llegaba mucho turista realmente en esos tiempos a través de las embarcaciones. ¿A dónde se hospedaban? Allí en Corinto. Allí estaba la diosa, una de las diosas, y es la que recibía estas orgías, obviamente, y era terrible. Por eso Pablo en la carta a los de Corinto, usted ve detenidamente que habla mucho de la inmoralidad sexual. Porque Pablo les está reprochando todo esto, que se vuelvan a Yahweh, que dejen la perversidad, que dejen esa fornicación, ese adulterio, obviamente esa inmoralidad sexual y vénganse a Yahweh, le dice Pablo. Pero bueno, la gente lo mete todo en una licuadora y piensa que así de esa forma, es en la forma correcta. Triste y lamentable no lo es, no lo es. ¿Por qué? Porque todo lo kosher, todo lo limpio, obviamente lo volvieron en una limpio, toda la verdad que Pablo dejó en su escritura, todo el pensamiento hebreo que Pablo dejó en sus cartas, triste y lamentablemente se las quitaron, lo escondieron, sepultaron todo el pensamiento hebreo y le pusieron pensamiento greco-romano dañino, porque esos 2 imperios son muy fuertes y poderosos y tienen a miles y miles de seres humanos, pues vagando realmente en caminos erróneos, lejos de la voluntad de mi Padre.
¿Cuál cree usted que es la voluntad del Padre? Pues que le obedezcamos usted y yo, mis amados, que obedezcamos al Creador. Pablo, mire lo que dice Pablo en Romanos 7:1. Esta carta es exclusiva, carta exclusiva para los yahudí, para los judíos. Léala toda si usted quiere, texto por texto, y verá que es exclusiva para los judíos. Un 80, por decir algo, 85% de esta carta es exclusiva para los judíos, para los yahudí. El 15%, pues ahí van los 12 linajes, al final más que todo, como del 11 en adelante. Pero todo lo primero que está, los primeros textos son exclusivos para los judíos. Pues mire lo que dice ahí mismo en 7:7, en 7:7. Mire lo que le dice a los judíos. Entonces, ¿qué diremos? Que la Torá es pecaminosa, les dice a los judíos Pablo. Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la ley, la función de la Torá es que sin ella no hubiera sabido lo que es el pecado, dice Pablo. Sin la función de la Torá, no supiéramos lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Según el pensamiento de mi padre, lo dice Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 aclara y explica muy bien qué es pecado en el concepto correcto, mis amados. Porque estamos hablando de los conceptos que nos ha enseñado. Estamos hablando del concepto, del contexto. Y el concepto correcto de la palabra pecado es transgredir la ley que se le dio a Moisés. Esa es la explicación correcta que nuestro Padre nos da en su palabra. Pues dice el escrito. Entonces, ¿qué diremos? Dice Pablo en Romanos 7:7, que la Torá es pecaminosa, que es pecado. Yahweh no lo permita, dice. Mi Padre Celestial no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, dice, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es si la Torá no dijera, no codicies. ¿Qué estaba citando Pablo? La Torá. ¿Qué estaba citando Pablo? Pues los mandamientos que se dieron a Moisés. Eso estaba citando. Y si seguimos leyendo más adelante, mire lo que dice el 7:12. 7:12 dice Pablo. Así dice, mis amados hermanos, a los judíos. Así que la Torá es Kadosh, es santa. Esto es, el mandamiento es santo, dice, justo y bueno. La Torá, dice Pablo, yo acepto, yo soy testigo, dice Pablo, de que la Torá es santa, es justa y es buena. Ok, pero si de aquí nos vamos a lo que dice en Gálatas, mis amados, 3:10. 3:10 de Gálatas. Porque todo aquel que depende de la ley está bajo maldición. Ok, entonces después de haber leído Romanos 7:1, 7:12, 7:7, 7:22, pasamos a Gálatas y aquí encontramos que Pablo dice, Shaul dice que todos los que están bajo los mandamientos, todos los que están, dice, todos los que dependen, porque todo aquel que depende de la ley está bajo maldición. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Pablo está a favor o en contra de la Torá? ¿Pablo está a favor o en contra? ¿Por qué? Porque el concepto y el contexto a los romanos, por decir algo, a los judíos en Roma es uno. Es diferente. Pablo está hablando con personas conocedoras de la Torá y les está aclarando que el propósito de la Torá es llevarnos a Mashiach, como dice Romanos 10:4. Romanos 10:4 no es que el fin de la ley es Yeshua, no. La finalidad, propósito, meta, objetivo de la Torá, de los mandamientos de mi Padre, es llevarnos al Mashiach verdadero, al Mashiach hebreo. Eso es el concepto correcto. Esa es la idea original y es el contexto de todo el libro de Romanos. Claro, ahora nos vamos a Gálatas y ya vemos otra frase diferente. Porque en Gálatas 3:10,
Pablo que este ya es otro contexto, porque ya es otro pueblo, ya es otro tipo de lector, otra clase de mente, entonces no puede ser el mismo concepto o contexto en el que Pablo les habla a los judíos en Roma o a los de Corinto, por decir algo. Es diferente el concepto y el contexto. Ya el lector, ya el destinatario en los Gálatas, pues tiene otra clase de mente, otro problema diferente al problema que tienen los judíos en Roma. Por eso es tanto disparate que hoy se ha hecho, por eso hoy, obviamente hoy hay tanta confusión y cada quien agarra texto por aquí, un texto por allá y de eso hacen un mensaje, una enseñanza. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué dice Gálatas 3:10? Porque todo aquel que depende de la observancia de la ley está bajo maldición. Mis amados amigos, mis amados hermanos, aquí hay algo tremendo y terrible. Y es que, lastimosamente, las traducciones le quitaron la verdadera intención, concepto y explicación a los textos. Porque aquí en esta versión que yo estoy leyendo dice, porque todo aquel que depende de la observancia legalista, que es un legalismo, de estos legalismos está hablando Pablo, del que depende de llevar una observancia legalista. Está observando, guardando y viviendo en una Torah legalista, en una ley legalista. Los judíos a los gálatas les decían que si no estaban circuncidados, no pertenecían al pueblo de ellos. Los judíos les decían a los gálatas que ellos estaban guardando mal el Shabbat, que ellos estaban guardando mal las fiestas y que ellos no eran parte de los judíos para que estén celebrando las fiestas de la Torá. Legalismos, eso era, mis amados, lo que Pablo les está explicando a los gálatas. Entonces, claro, si nosotros echamos todo en una sola olla, pues nos vamos a aplicar este texto de la forma incorrecta. O le vamos a aplicar este texto a alguien más de la forma incorrecta. Así que, mis amados, es importantísimo conocer todo esto, como también lo que dice Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 dice que nadie los juzgue por comidas y bebidas, por días de reposo, lunas nuevas, porque todo esto es sombra de lo venidero. Los colosenses tenían otro problema que ya no era el mismo problema de los gálatas, que ya no era el mismo problema de los judíos en Roma, o que ya no era el mismo problema de los de Éfeso. Diferente problema, diferente contexto y diferente concepto que Pablo escribía a cada uno de estos lugares, que hoy en día todo lo han echado en una olla, han hecho una gran sopa y le están dando al mundo entero. Desconocimiento de los contextos y de los conceptos de cada una de las cartas de Pablo es lo que hoy ha hecho tanto dogma, tanta religión, tanta mentira que hoy se predica, triste y lamentablemente, pero obviamente la culpa es nuestra por no pedirle dirección a mi Padre Celestial, pedirle que nos ayude, que nos regale la oportunidad de conocer la verdadera interpretación tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, del Brit Hadashah, Pacto Renovado, como también del Taná, conocido como Antiguo Testamento. Mis amados amigos, mis amados hermanos, es una enorme bendición, privilegio precioso realmente el estar viendo estos temas maravillosos, pues ahí vamos a ir poco a poco desenrollando esta enorme madeja que el sistema grecorromano religioso, político, mentiroso nos ha puesto de hace miles de años. No es fácil derribar esta muralla, este muro que ha puesto Roma y Grecia en la mente y en el corazón de cada uno de los amados hermanos, siervos y también amigos. No es fácil, pero mi Padre Celestial tiene el poder y la capacidad de hacerlo, porque si lo derrumbó en mí ese muro, si por su inmensa misericordia, tanto en mí como en miles
miles de seres humanos que estamos retornando a la Torá. Nos ha quitado ese muro, esa venda, esa mentira que el sistema religioso nos ha metido. Sé que también lo va a hacer en la vida de ustedes, mis amados amigos y hermanos. Sé que mi Padre les va a dar la oportunidad a ustedes, como nos lo está dando a nosotros, de conocer su escritura en el concepto y en el contexto correcto, tanto el Antiguo Testamento como también el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las de Juan, el Apocalipsis y los evangelios, mis amados. Qué bendición, realmente está algo maravilloso. Pues espero que mi Padre Celestial me regale la oportunidad a mí y también a ustedes de poder hablar de estos temas preciosos, poder tocar por lo menos uno o dos temas más sobre la vida de Pablo, porque muchas veces se malinterpreta o realmente se ha interpretado muy mal la Torá, las cartas de Pablo, porque no conocemos el concepto y el contexto. Sabemos que el destinatario de cada una de estas cartas, como también lo que escribió Pablo, Pablo escribió con una mente hebrea y pues muchas veces lo que estaba plasmado en sus palabras, en sus escritos, eran palabras hebreas. Lastimosamente, a la hora de traducirlas, se les mató totalmente, se enterró todo ese pensamiento maravilloso hebreo, que es muy kosher, muy limpio, y se puso una sheker, total mentira, que es la que hoy se anuncia en el mundo entero. Pero mi Padre Celestial ha tenido misericordia y sé que nos va a ayudar a todos. Mis amados amigos, mis amados hermanos, qué bendición, un enorme privilegio trabajar para ustedes, pues si el hacedor del universo nos regala la oportunidad, estaremos nuevamente en un tema, en una exposición maravillosa de las Sagradas Escrituras, mis amados amigos. Que mi Padre Celestial me lo guarde, que mi Padre Celestial me lo bendiga a ustedes y a toda su descendencia en cualquier parte del Olán, del mundo, donde estén viendo este material precioso que el Creador nos regala a todos, no solo a mí, sino también a ustedes, porque sé que ustedes pueden, mis amados, sé que ustedes pueden, sé que ustedes van a salir de esa mentira en la que el mundo nos ha tenido, en la que el sistema religioso grecorromano nos ha tenido. Sé que ustedes van a salir, mis amados, porque esa es la voluntad de mi Padre, como lo dice en el primera de Timoteo 2:4 dice que el Creador, nuestro Padre Celestial, quiere que todos conozcamos la verdad y que seamos salvos. Eso es lo que dice y lo creemos y lo confesamos. Que mi Padre Celestial me lo guarde, mis amados. Que mi Padre Celestial me lo bendiga hoy y siempre. Será hasta la próxima, si Él así lo permite. Shalom, shalom, bendiciones.